Como cada martes en nuestro bloque Ciudadanos en Directo nos acompaña la abogada María Inés Ibacache. ¿Cómo está, María Inés? Hola, Sebastián, muy bien. Bienvenida. Gracias. Hoy día para conversar de un tema sumamente importante para muchísimos trabajadores en nuestro país, el de las indemnizaciones. Así es. ¿Cuándo procede, cuándo no? ¿Qué pasa si el trabajador muere? Vamos al detalle, pues, Vamos. de inmediato para ir revisando ya en qué consiste primero una indemnización. ¿Qué significa? ¿Cuándo hay lugar a ella? Bueno, la indemnización que conocemos como el desahucio, que era antiguo, es una compensación que establece por ley cuando el empleador da término al contrato por necesidades de la empresa. Perfecto. El contrato puede terminar por muchas causales, unas que son con culpa del trabajador, por ejemplo, el trabajador que falta al trabajo, el trabajador que se va de su jornada sin autorización o que incumple su contrato gravemente, es despedido sin derecho a ninguna indemnización. Perfecto. Otras que no responden a una culpa, pero que emanan del propio contrato. Por ejemplo, un vencimiento del plazo, un mutuo acuerdo, es decir, las dos partes se ponen de acuerdo, Claro. el trabajador renuncia, y otros casos simplemente en que el empleador lisa y llanamente decide ponerle fin al contrato, que se llama desahucio, que se da en algunos casos de trabajadores que tienen facultad de representación. Uno puede desahuciar a un gerente, por ejemplo, a un representante de la empresa, sin expresión de causa, simplemente porque decidí que no siga haciendo. Pero en el resto de los casos, cuando el trabajador es despedido por lo que se llama necesidades de la empresa, tiene derecho a esta indemnización. Y hay dos. Una que se llama sustitutiva y una por años de servicio. La sustitutiva es el aviso previo. Uno debe darle aviso al trabajador con 30 días que está despedido. Si no hace eso, debe pagarle los 30 días de remuneración. Aquí está lo que estábamos viendo. Causales con culpa, la falta de probidad, el incumplimiento de los deberes, o sea, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, conductas de acoso laboral o de acoso sexual, que también es causal de despido, negociaciones incompatibles y prohibidas en el contrato. Ojo con eso. Por ejemplo, en el caso de un vendedor de seguro, que empiece a vender seguros para otra empresa y estaba... Por supuesto. Sin embargo, no es tan evidente, porque si no está establecido en el contrato como una prohibición, debe estar explicitado en el contrato. Aunque parezca obvio que no puede hacerlo, debemos especificarlo. Y abandono del trabajo, el trabajador que se va o se niega a trabajar, estas huelgas llamadas huelgas ilegales, por ejemplo. Estas causales, simplemente el trabajador se va y solamente puede cobrar su feriado proporcional, su sueldo... Las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, así es. Pero el resto no hay indemnización, no tiene, independiente de los años que lleve trabajando. Y la siguiente lámina, a propósito de las causales que tienen causales ajenas a la voluntad de las partes. Por ejemplo, el vencimiento del plazo. Tampoco tiene derecho a una indemnización el trabajador, porque no está contemplado, el trabajador sabía de antemano. En el caso de la muerte del trabajador, que es una consulta más o menos frecuente, ¿qué es lo que pasa si los herederos tienen derecho? Un trabajador que lleva 15 años trabajando en una empresa, que si hubiera sido despedido habría tenido derecho a esta indemnización. En este caso no la tiene, porque es un hecho que no depende de la voluntad de las partes. De ninguna de las partes. Es más, el empleador ni siquiera puede pagar esta compensación o indemnización de manera voluntaria, porque para el empleador sería un gasto rechazado tributariamente y para el trabajador o sus herederos más bien no tendrían causal para recibir esta plata. Y cualquier donativo sería o en base a algo que se estableció en un contrato. Por ejemplo, si el contrato establece una indemnización para los herederos, es diferente, o en un convenio colectivo. Y las causales que dependen de las partes, como lo que estábamos viendo del desahucio, y las que tienden al bienestar de la empresa, la racionalización, modernización, baja en la productividad, u otras causales que se configuran en la necesidad de la empresa. Pero estas necesidades de la empresa deben probarse, es decir, deben fundarse en ciertos hechos. No es llegar y decir, tengo necesidad de la empresa de despedir a alguien. ¿De qué manera se podría justificar efectivamente una necesidad de la empresa? Por ejemplo, los balances arrojaron pérdidas este año y hay que reducir personal. Y esos hechos deben estar reflejados en una carta de despido. Pero podría ser, por ejemplo, también por sencillamente una evaluación negativa de la forma en la que se hace su trabajo. Evaluación negativa de su trabajo sería diferente, porque en ese caso tendríamos que hacerlo porque el trabajador no cumple sus deberes. Ahora, si hay que reducir personal y la evaluación es negativa de este trabajador en particular, o su desempeño negativo está influyendo de manera negativa en la empresa, sí habilita para despedirlo. Ahora, ¿cuál es la sanción en caso de despedir a un trabajador por necesidad de la empresa y realmente estos hechos que lo configuran no son probados?
es un aumento de la indemnización por años de servicio de un 30%. Ah, perfecto. Pero eso ya definiéndolo en un una tribunal. tribunal. Así es, ni siquiera en la inspección del trabajo, es solamente en tribunales. Me quedó un tema pendiente Sí. que tenía que ver con al momento de hacer el despido por necesidades de la empresa. Tú hablabas de una diferenciación ahí entre dos circunstancias como para justificar precisamente la necesidad de la empresa, sí. Hay muchas circunstancias. Puede ser necesidad de racionalizar. Por ejemplo, necesitas menos trabajadores de los que hay. El trabajador no está rindiendo lo que se espera que rinda y por lo tanto la productividad general está bajando. Perfecto. O hay necesidad de modernización. Incluso se ha discutido si, por ejemplo, el trabajador ahora se va a vender al extranjero y necesitamos que hablen inglés. En ese caso se ha discutido incluso si es posible despedir a un trabajador porque no habla, o sea, no tiene las competencias para las nuevas necesidades del mercado. Perfecto. O por el contrario, es obligación del empleador darle esas competencias. Claro, y prepararlo para aquello. Así es. Y eso lo que habilitaría al trabajador es a discutir la causal y pedir un aumento de hasta un 30%. Mira, aquí estamos viendo, María Inés, otra de las gráficas precisamente que tiene que ver con, nuevamente, con las indemnizaciones al término del contrato, pero en este caso respecto al monto de la indemnización que se le va a entregar a cada uno de ellos. En particular, aquí surgen algunas dudas porque a veces se ofrecen como montos parciales. Yo he sabido de casos, por ejemplo, en que hay un intento como de negociación de parte de la empresa por tratar de rebajar esos montos, ofrecerle, mira, te ofrezco la mitad o te lo pago en cuota, o buscando de alguna manera... Siempre se puede negociar. Es negociable. Siempre se puede negociar. Lo que pasa es que va a depender siempre de la voluntad del trabajador. Las razones por las cuales un trabajador puede acceder a que le paguen menos de lo que en derecho le corresponde son variadas. Muchas veces porque no quieren que su finiquito aparezca que fue despedido por necesidad de la empresa y prefieren que aparezca por renuncia o por mutuo acuerdo o por diversas razones. Pero ojo que en ese caso las indemnizaciones que son de carácter voluntario pierden el carácter de exento de impuestos, es decir, pueden llegar a la parte que exceda de una indemnización legal, ¿sí?, constituye renta. Perfecto. Y por ende paga impuestos. Y por ende va a pagar impuestos en la medida que obviamente los montos así lo justifiquen. Claro, claro que sí. En el caso de la necesidad de la empresa, ojo también con eso, es legal o es lícito que se le descuente al trabajador la parte que pagó el empleador de la AFC, es decir, de su seguro de cesantía. Ajá. Ese porcentaje, para estar seguro de cuál es el monto, lo mejor es pedir un certificado en la propia AFC, que lo dan inmediatamente, incluso se puede bajar por internet. O sea, de la indemnización se descuenta ese monto. Así es. Ajá, si el empleador puso 100.000 pesos, se le pagan 100.000 pesos menos, pero no significa que el trabajador lo pierda, sino que lo cobra a través de la AFC. Perfecto, perfecto. Ahora, este sistema de indemnizaciones está en paralelo al seguro de cesantía, ¿no? Así es, si alguien es despedido por necesidad de la empresa, recibe la indemnización el trabajador, pero de todas maneras él puede cobrar su seguro. Así es, porque además se lo han descontado eventualmente de su liquidación. Perfecto. Pero ojo, es más importante la AFC en el caso que no tenga derecho a una indemnización. Por ejemplo, una renuncia, un caso fortuito u otras causales por el estilo, o incluso la muerte, los herederos sí pueden cobrar todos los fondos que están depositados en esta AFC. Perfecto, perfecto. Que son heredables. Aquí tenemos algunas condiciones. ¿Qué pasa si es que la carta de aviso no incluye los hechos que fundan la causal? La causal para cosa despedir. típica. Despedido por necesidad de la empresa, fundado en el artículo. Simplemente el trabajador puede reclamar ante el tribunal y decir que no están justificados los hechos porque ni siquiera hay hechos y por lo tanto quedaría en indefensión y con eso aumenta un 30% su indemnización. Perfecto. Después de invocar la causal, que esto también suele pasar. Por ejemplo, despidieron a un trabajador por necesidad de la empresa y después descubrieron que había un desfalco en la empresa, que además se había robado plata de la empresa. No podemos cambiar la causal. Dada la causal, ya se ofreció un monto de pagar en el finiquito. Por lo tanto, aunque se descubra una causal con posterioridad al despido, la causal que se usó no puede cambiarse. Perfecto. Si las imposiciones no están pagadas, ¿qué pasa? El despido es nulo. Y eso puede pedirlo el trabajador, puede pedir que se declare la nulidad del despido hasta 6 meses después del despido. Y eso va a significar que siga percibiendo sus rentas y obviamente que se pongan al día las imposiciones. Con las imposiciones, Así es. ¿Y qué pasa si no están de acuerdo con la causal el trabajador? Lo principal es recurrir a tribunales, porque la inspección del trabajo solamente va a llegar a un acuerdo, a una mediación.
no puede, una vez terminada la relación laboral, la Inspección del Trabajo no puede hacer otra cosa que llamar a las partes a un acuerdo. Perfecto. Si ese acuerdo no se produce, el trabajador dispone de un plazo de 60 días para reclamar esta causal y pedir que se aumente la indemnización que le ha correspondido. Perfecto. Aquí estamos viendo precisamente Así el es. detalle de lo que ya mencionabas tú, ¿no? Así ¿Qué pasa en caso de muerte del trabajador? Solamente le puede pagar las remuneraciones que estuvieran pendientes, que se le pagan a la persona que haya pagado el funeral. Pagó un hijo, pagó la señora, en fin. Ok. Y el saldo se le paga al cónyuge, a los hijos o a los padres con un tope de 5 unidades tributarias. Perfecto. El exceso es considerado renta, que es lo que hablábamos Sí, recién, sí, y sí, puede se paga pagarse en impuesto. cuotas, sí, puede pagarse en cuotas si las partes así lo acuerdan. Tengo otras dudas. Pagar Sí. una cuota, o sea, atrasa, tiene un 150% de recargo. Perfecto. Tengo una duda respecto a qué pasa con una mujer que está embarazada, por ejemplo, Sí. o que ha sido mamá hace poco. La despiden y la indemnización corre también, al Lo que pasa igual, es que en no paralelo al tema del fuero, ¿no? puede ser despedida la mujer sin autorización del juez. Por lo tanto, la mujer no puede ser despedida nunca por necesidad de la empresa. Pero si fuese despedida e incluso llegando a un acuerdo con la trabajadora, por ejemplo, ¿la indemnización va en paralelo al fuero Lo que o se paga? pasa es que nunca la mujer embarazada que goza de un fuero ¿Ya? va a tener derecho a indemnización por años de servicio, porque no puede ser despedida por la causal que necesita cobrarla. Ajá. Por lo tanto, cualquier otro acuerdo debe llegarse entre las partes. Lo que se hace usualmente es pagar una parte de las remuneraciones que le habrían correspondido hasta el final de su fuero, y la causal de término nunca va a poder ser otra que renuncia voluntaria Ajá. o mutuo acuerdo. Perfecto, perfecto. Bien, pues María Inés, interesante detalle para tener en cuenta también pues, en este bloque de Ciudadanos en Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Buen día. un gusto.